Como les venía diciendo, este año le corresponde a la ciudad de Lima. Todos los años hacen un concurso, varias ciudades se postulan para albergar el congreso. La primera vez lo hicimos en México, ya lo hemos hecho en Brasil, en Colombia, en Panamá. Este año le correspondió a Lima, el otro año lo hacemos en Argentina. Están todos cordialmente invitados, como les decía, es del 16 al 18 de octubre y pues con la agenda más robusta, ambiciosa y de clase mundial en el contexto latinoamericano. Se reúne todo el mercado de todos los grandes actores del seguro del transporte en América Latina y nos visitan también de Europa y de Estados Unidos. Solamente para recordarles, Alsum es una asociación que integran estas grandes marcas. Digamos, es una asociación compuesta por el sector, por el mercado, son las reaseguradoras, aseguradoras de capital multinacional y también muchas aseguradoras locales. Ahí también, si se dan cuenta, algunas marcas de capital mexicano. Simplemente es una fundación sin ánimo de lucro. Todo el mercado se une para atender una necesidad, y es hacer, por ejemplo, este tipo de actividades para mejorar el nivel técnico, para que profesionalmente nuestros suscriptores, nuestra fuerza de venta, nuestros brokers, nuestros ajustadores no tengan nada que envidiarle a los que trabajan en Lloyds, a los que trabajan en los mercados alemanes, americanos, suizos. Y es por esto que estas marcas se dieron a la tarea de juntar unos recursos, de juntar una inversión y de invertir en este tipo de actividades. Entonces hacemos el congreso, el foro, publicamos textos. Simplemente quería recordarles, para hacerles la cordial invitación a que se afilien al Zoom. Esto es una asociación de puertas abiertas, y también a que nos acompañen en el congreso que está próximo en el mes de octubre. Listo, entonces, continuando con nuestra jornada, para mí es un placer presentarles al doctor Eduardo Benavides, de Guy Carpenter. Una breve reseña de su hoja de vida. Actualmente se desempeña como vicepresidente senior de Guy Carpenter. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria aseguradora, de los cuales los 11 primeros años fueron de seguros, la seguridad en el área de suscripción de ramos patrimoniales, pero con especialización en el ramo marítimo. Desde 1989 se ha desempeñado en el sector de corretaje del reaseguro y ha participado en numerosos seminarios y cursos en el área marítima, aviación y de energía. Entre los más resaltados está el Charter Insurance Institute en Londres, Scandia y otros. Es miembro del Comité de Cascos de Alsum. Quiero darle las gracias a Eduardo, que siempre apoya generosamente todas las actividades de Alsum. Es uno de nuestros ejecutivos más destacados en Alsum. Sin más largas, le doy la palabra a Eduardo. Bueno, buen día a todos, y realmente le doy gracias a MIS para darme la oportunidad al Zoom de participar en este evento. Cuando Leonardo me pidió hablar o participar en México, hablamos mucho de qué podría ser interesante para el mercado asegurador mexicano, y la idea surgió de tocar un poco el tema de la diferencia entre las cláusulas americanas y las cláusulas inglesas. A diferencia de Leonardo, que ha dado esta charla no sé cuántas veces, no sé si la primera tuya fue en el 82, en el caso mío, esta es la primera. Así que vamos a ver, todos vamos a aprender un poquito de esto. Bueno, los objetivos de esta hora, espero que podamos cumplirlos, son básicamente el origen de las cláusulas. Tratar de entender un poquito de dónde vienen estas cláusulas, por qué se redactaron, y después cuáles son las diferencias importantes y qué cláusulas prevalecen en Latinoamérica, si son las americanas o son las inglesas, y por último el futuro y las conclusiones. Al igual que Leonardo, el que quiera hacer preguntas, con mucho gusto me pueden interrumpir. Obviamente, casi todos nosotros conocemos que existen cláusulas americanas y cláusulas inglesas. El tema es cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos la otra. Usualmente en el seguro de marítimo de embarcaciones es un seguro donde casi siempre necesitamos el reaseguro facultativo. Por lo tanto, al mercado que nosotros vayamos a buscar para obtener una cotización
y colocar el riesgo si nos dan la orden, seguramente esos reaseguradores van a imponer las cláusulas que ellos se sientan más cómodos. ¿Okay? Para Latinoamérica, con excepción de muy pocos países, el mercado inglés ha prevalecido durante muchos años. Por lo tanto, las cláusulas inglesas son las que nosotros conocemos con más, que las conocemos más. Mientras las cláusulas americanas, con muy pocas excepciones, las utilizamos. Y ya vamos a ver en qué casos utilizamos las cláusulas americanas. Sin embargo, los ingleses siempre tuvieron el criterio de ser un mercado de reaseguro internacional. Por lo tanto, ellos redactaron cláusulas que inicialmente eran de ellos y posteriormente las extendieron a nivel mundial. Sin embargo, como ya hemos visto, trasladar cláusulas con legislaciones de otro país para nuestros países latinoamericanos es bastante complejo. En Inglaterra hay un código muy famoso que se llama el Marine Insurance Act de 1906, recientemente modificado, y eso, para un inglés, estas cláusulas que vamos a ver no tienen ninguna duda. Solamente en caso de que exista una situación de interpretación compleja, va a un tribunal y después la vuelven a aclarar, y muy probablemente los underwriters hacen modificaciones a las cláusulas. Mientras los americanos es un mercado netamente de ellos, y entonces adaptaron las cláusulas a la legislación de ellos. Sin embargo, por fortuna, ambos mercados, desde el punto de vista legal, son muy similares. Trabajan bajo common law y, salvo un solo caso que ocurrió o modificó significativamente la legislación americana, que fue en el 55, donde un tribunal decidió que los estados pudieran también dar decisiones sobre casos marítimos en lugar de como estaba antes del 55, que era una legislación federal. Pero en términos generales, realmente, afortunadamente, las legislaciones son similares. Es decir, los americanos siguen mucho la legislación inglesa. Voy a aclarar algo. Estos dos mercados no son los únicos. Hay muchos otros mercados que también tienen cláusulas de casco. Mercado noruego, mercado alemán, mercado francés. Y en algunos mercados son radicalmente diferentes al mercado inglés y americano, que, como ustedes se han dado cuenta, los mercados son de riesgo nombrados, a diferencia de un todo riesgo como carga. Hay mercados de reaseguro, de casco, que dan una cobertura de todo riesgo. Es bastante novedoso para nosotros los aseguradores de casco. Aquí voy a señalar algunas cláusulas que son muy comunes en el mercado americano, con algunas observaciones en algunos casos. Tenemos lo que las dos primeras, una fue del año 77 y la otra del 2009, conocidas por lo menos para los aseguradores de casco como la AITH. Entonces tiene una fecha, que es la fecha en que entró en vigor esa cláusula, y tiene un código, que es el código como nosotros lo conocemos. Por lo tanto, para nosotros es muy fácil decir CLA1B de fecha tal, y más nada. No hay más nada que decir para el que sabe de esto. Para el que no sabe, es mejor darle condicionado total. Estas cláusulas son exclusivamente para embarcaciones de uso comercial, no para embarcaciones de recreo. Otro punto que es muy importante, tanto en las cláusulas inglesas como en las cláusulas americanas, estas cláusulas son de estructura básica. Los corredores de seguros y corredores de reaseguro pueden adaptar estas cláusulas a la necesidad del cliente. Eso es muy importante, porque un traje no le va a servir a todo el mundo de la misma forma. Es decir, cuando uno analiza un riesgo, ve que hay que modificar algunas condiciones, y esto se puede hacer, no son cláusulas rígidas. Tenemos el famoso valor incrementado y exceso de responsabilidades, que inicialmente se hizo con un objetivo de dar una suma asegurada adicional
para proteger al armador, al propietario del barco, por variaciones de valores, y hoy en día se utiliza para obtener términos más competitivos. En algunos casos se puede hacer así, se asegura la cláusula AITH más valor incrementado hasta un valor que puede ser aproximadamente 20 o 25%. Tenemos esta cláusula de remolcadores que es muy particular para el mercado americano, y de hecho, cuando aseguramos remolcadores en Estados Unidos y en algunas partes donde utilizan la legislación americana, tenemos que utilizar esta cláusula. Y básicamente por una sencilla razón. Los remolcadores tienen una responsabilidad cuando están llevando una barcaza, por ejemplo. En Estados Unidos, cuando ocurre eso, el remolcador es responsable de los daños a la barcaza cuando está siendo remolcada. Y no solamente responsable de los daños a la barcaza, sino también responsables de lo que la barcaza pueda ocasionarle a un tercero. Esa es la legislación norteamericana. Bajo la legislación inglesa, el remolcador es responsable de lo suyo y el objeto remolcado es responsable de los daños que pueda sufrir ella misma y lo que ella pueda originar a terceros. Por lo tanto, en Estados Unidos se utiliza esta cláusula. Nosotros en otros países utilizamos esta cláusula, pero lo que inmediatamente se pregunta es cómo son los contratos de remolque que hace el asegurado. Y usualmente los asegurados en Latinoamérica utilizan el knock for knock, contrato que cada uno es responsable por lo suyo. Y eso es fundamental saberlo, si el que va a suscribir un remolcador. Bueno, tenemos cláusulas de construcción, tenemos cláusulas de P&I. Ya hoy en día los aseguradores muy rara vez aseguran bajo su propia capacidad la parte del P&I. Normalmente lo lleva a un club de P&I o a un asegurador especialista en P&I. Pero bueno, en Estados Unidos hay esta cláusula para las navegaciones, y se utiliza todavía para la navegación interna. Pero como estas cláusulas son de límites pequeños y coberturas muy restringidas, es preferible que el asegurado busque una cobertura con alguien que realmente le pueda dar límites superiores con coberturas mucho más amplias. Esta cláusula de SP23 es igual a SP14, pero amplía un poco más la zona de navegación. Y los americanos tienen una cláusula específica para yates. Hay muchas otras cláusulas. Estoy solamente nombrando algunas. Casi imposible conocer todas las cláusulas. El que quiere buscar las 200 cláusulas americanas simplemente va a este link aquí. Y están todas y se pueden bajar sin problema alguno. Vamos a las inglesas, que yo probablemente creo que la mayoría de los presentes las conocen más que las americanas. Yo puse aquí 3 versiones con toda la intención. La del 70, 83 y 95. Cada una fue modificando la otra, aclarando puntos. Cuando estas cláusulas se redactan, usualmente se involucran a todas las partes que están involucradas en el seguro. A los aseguradores, a los corredores de seguro y reaseguro, y a los dueños de barcos, ajustadores de pérdida, abogados. Es decir, hay mucha participación de todo el gremio involucrado en esto. De hecho, hay cláusulas nuevas, adicionales, pero realmente lo importante es cuál se va a utilizar y por qué. Para algunos, para el asegurador, es muy probable que él quiera utilizar la última versión, por unas razones que yo voy a explicar posteriormente. Para el asegurado, es muy probable que él insista quedarse en el 83. Como mencioné anteriormente, la legislación inglesa recientemente cambió su código de seguros.
Y hubo dos puntos significativos que se cambiaron, que no voy a entrar en profundidad, pero uno de ellos específicamente se refiere a las garantías. Y voy a solamente entrar un poquito aquí en garantías. Cuando hablamos en español, garantías, quizás no tenga el mismo significado que cuando decimos en inglés warranty. Y un warranty anteriormente significaba que si se violaba una de las condiciones que establecía el asegurador, inmediatamente la cobertura quedía suspendida para ese barco, ¿ok? Y se activaba nuevamente una vez que se restableciera la violación de la garantía. Y eso quiere decir que si había un siniestro en el interín de la violación de la garantía, independientemente de cuál haya sido la causa, si tenía que ver con la garantía o no, el siniestro estaba rechazado. Con la nueva legislación se ha protegido un poquito más al consumidor y se suspende la cobertura, se vuelve a reactivar una vez que se reactive el hecho que violó la garantía. Pero lo más importante es que si ocurre algo y ese siniestro está relacionado con la violación, entonces obviamente queda sin cobertura. Pero si no está relacionado con la violación, entonces la cobertura se mantiene. Y eso es un cambio significativo. Tenemos esta última cláusula, la cláusula de casco internacional, que esto trató de irse un poquito mucho más allá de una cláusula del Instituto Inglés. Trató de adaptar las legislaciones y los conceptos y las necesidades a nivel internacional. Sin embargo, hasta el día de hoy, no he visto ningún riesgo colocado bajo esta cláusula. No es atractivo para los aseguradores, digo, para los armadores de barcos. Porque no le hicieron mucho, no le hicieron. ¿Por qué no se usa, o por qué no se ha usado la traducción de warranty a obligación en español, que es más el sentido? O bien como condición suspensiva de acuerdo con la legislación mexicana, cuando menos, que es decir, si no cumples con esto, no nace la obligación de la compañía, hasta que se cumple. Sí. Y esta condición suspensiva creo que es de América Latina, no solamente de México. Bueno, ahí viene un punto clave, el que usted acaba de mencionar. Si el riesgo está colocado en un 90% con el mercado de Londres, cualquier versión que tú quieras darle, muy probablemente vamos a la versión del reasegurador. Y ahí voy a tocar un tema que yo creo que vale la pena. Por lo tanto, si uno tiene el control del riesgo y dice, esto es lo que yo asumo el riesgo, la compañía tiene su propia capacidad, no tengo que ir al reaseguro, entonces tú redactas la cláusula para que sea clara. Se suspende la cobertura, lo que sea, cualquier texto que en México tenga sentido legal o que no crea confusión. La confusión se crea cuando las cláusulas no las modificas y las adaptas a tu país. Por ejemplo, ley y práctica y la jurisdicción, esos dos puntos. Si nosotros colocamos un riesgo en algún país, en Inglaterra, Francia, lo que sea, y no hacemos algunas modificaciones a nuestro condicionado, es probable que vamos a entrar en un mundo bastante complejo, o por lo menos con mucha sorpresa. Es preferible definir rápidamente cuál va a ser la ley y jurisdicción en caso de que exista un reclamo, y mucho más cuando hay una demanda que hay que hacerle al reasegurador. Y afortunadamente las cláusulas permiten que uno pueda hacer las modificaciones. No, yo quiero jurisdicción en México y ley práctica mexicana. Para evitar un problema, porque si no haces eso, puede ser que en tribunales mexicanos decidan a favor del asegurado, pero en Inglaterra dicen, no señor, lo siento, esto no es exactamente lo que yo quería. Y peor aún, que es lo que Leonardo mencionaba al comienzo, estamos haciendo traducciones de cláusulas. Y ese es el peligro. La traducción en Colombia, en México, en cualquier otro país de Latinoamérica, una sola palabra puede variar completamente. Hasta hace poco, por ejemplo, la mayoría de nosotros conocemos lo que es colisión, ¿verdad? Creo que no hay ninguna duda.
Bueno, les voy a decir algo, que en Venezuela la colisión no es la que conocemos nosotros. Ellos, colisión, lo denominan abordaje. Es decir, cuando un barco prácticamente entra hacia otro barco. Y la colisión, bajo la legislación venezolana, es cuando no hay contacto con otro barco, pero sí hay daños. Por ejemplo, un barco en un muelle, hay otro barco que está pasando, y las olas de ese tránsito hacen que el barco empiece a chocar contra el costado del muelle. No es colisión porque no hubo contacto entre dos barcos. Pero esas son cosas que, para que vean lo que es la sutileza de la traducción. Así que yo creo que cada mercado debería hacer su traducción de acuerdo a lo que entiende y asegurarse de que la adapta y asegura de que el reaseguro se rija bajo la ley de México y jurisdicción y todo. Pero también hay un tema: ¿qué pasa con la mala traducción? Y eso yo obviamente no voy a entrar en ese detalle. Cuando se obvia una cláusula o una línea o una palabra y el sentido cambia completamente y el asegurado dice, me pagas el reclamo, no me interesa lo que diga lo demás. Es un contrato. Si tú, el asegurador, no quieres pagar, eso no es problema mío, me pega a mí. Y los problemas continúan a pesar de que haya una excelente traducción en español, pero la ley práctica o la jurisdicción sigue siendo inglesa, por Nueva York. Porque el texto o los conceptos mexicanos o colombianos no valen en Nueva York o en Amberes o en Londres. Entonces ahí yo creo que siempre la mejor idea debe ser, si lo traduzco, que esté bien traducido y además legislación y jurisdicción mexicana. O bien, oye, el otro sigue siendo complicadísimo porque utilizo conceptos originales ingleses en una jurisdicción mexicana donde no existen esos conceptos. ¿Cómo los aplico? ¿Cómo los juzgo? Claro, cuando tú pones ley y práctica, no necesariamente tienes que ir a la legislación de allá. Puedes utilizarla como una guía, pero puedes cambiar una sola palabra y hacer un cambio total. Ley y práctica exclusiva de. Solamente con poner exclusiva ya entonces cambias todo el sentido de lo que tú quieres hacer. Entonces, este es un tema que realmente el asegurador mexicano debe tomar mucho en cuenta, a pesar de que la colocación pueda ser un 90% afuera. Al igual que, entonces claro, todas las cláusulas que estoy hablando en este momento son cláusulas de riesgo nombrados. Y el riesgo nombrado es muy sencillo. En la carga de la prueba, no sé cómo es en México, pero por lo menos la carga de la prueba de un daño corresponde al asegurado. Si hubo un incendio, él tiene que decir, fue esto. Si hubo una encalladura o varadura, producto de esto. Mientras en el todo riesgo es diferente. En todo riesgo hubo el daño, el asegurador demuestra que está excluido. Si es un pequeño cambiecito, pero puede ser importante, por ahora nosotros solamente nos manejamos bajo cláusulas de riesgo nombrados. Al igual que, bueno, el ramo de casco se puede modificar mucho. Tenemos entonces la cláusula, la cláusula que está en el medio, que es un poco más limitativa. En vez de cubrir pérdidas parciales, solamente cubre las pérdidas totales. Y obviamente las primas son mucho más económicas. Después hay cláusulas como en el caso americano, que eran remolcadores, específicamente para remolcadores. El mercado inglés tiene cláusulas diseñadas para embarcaciones pesqueras. Y tanto los americanos como los ingleses, y como muchos otros mercados, incluyendo el español y todo esto, utilizan la cláusula 346. Así se conoce. Y esta cláusula se diseñó específicamente porque hace tiempo atrás los dueños de barcos pesqueros, nadie quería asegurar el PANDI, es decir, la responsabilidad civil de ellos. Entonces, en esta cláusula, curiosamente, no solamente aseguramos el casco, sino tenemos una sección de asegurar el PANDI. PANDI es Protection and Indemnity, o la responsabilidad civil. Hoy en día, prácticamente todos los barcos pesqueros, en su gran mayoría, se pueden asegurar en los clubes P&I. Entonces, se mantiene esta cláusula, pero se excluyen las cláusulas correspondientes a responsabilidad civil. Cláusulas de riesgo adicionales, bueno,
No voy a entrar en mucho detalle en eso porque realmente es un poco más complejo, pero probablemente algunos de ustedes han escuchado la famosa cláusula Inch-Marie, que cubre daños especiales como la negligencia y el defecto latente. El defecto latente, como la cláusula lo establece, dice hay un daño que no se manifiesta o un defecto que no se manifiesta y después ocurre un siniestro y después se determina que hubo una pieza que originó el daño. Pero también la cláusula dice, de casco, que se cubren los daños de la embarcación por rotura de un eje. ¿Qué quiere decir por daño de la embarcación por rotura de un eje? Que el eje no está cubierto, pero el daño que le ocasiona la embarcación sí. Bueno, esta clausulita de riesgos adicionales justamente ahora dice, además te voy a cubrir el eje también. Bueno, en algunos lugares nosotros utilizamos también la famosa cláusula de riesgo de puerto. Hay dos, una de riesgo de puerto total y una de riesgo de puerto de navegación limitada. También, al igual que la cláusula de embarcaciones pesqueras, tiene una sección de P&I, pero usualmente la derogamos. El Instituto de Londres también tiene su propia cláusula de yates. Para muchos aseguradores, esta es la que prefieren ellos, mucho más allá que la americana. La americana es un poquito más amplia. Y aquí están las dos asociaciones que normalmente están involucradas en la elaboración y redacción de las cláusulas. Ok, vamos a las diferencias. A simple vista, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Obviamente, ¿quién las redactó? Eso no creo que tiene mucha ciencia que hablar ahí. El orden de las cláusulas, es decir, cuando uno compara una con la otra y está viendo en la inglesa, los riesgos cubiertos están en la número 6 y mientras en la cláusula americana están en la número 8 o 9, lo que sea. La que vamos a nosotros analizar muy rápidamente, obviamente, son la ITC, que es la 280, y la ITH, porque son las que podemos más o menos comparar. Y una diferencia obvia es que la inglesa tiene unas cláusulas más que la americana. Sin embargo, cuando hacemos una colocación de casco, le metemos cualquier cantidad de endosos para prácticamente hacerla similar a la otra. Sí. Es raro emitir una póliza de casco con simplemente esta cláusula. Hacemos modificaciones, ampliaciones, aclaratorias, cualquier cosa que se requiera hacer. Bueno, algo que estábamos mencionando hasta hace poco, la mención inglesa, es que este seguro será sujeto a la ley de práctica inglesa. Curiosamente la americana no dice nada. Yo me imagino que ellos piensan que por decir cláusula americana asume que es la legislación americana, pero esa cláusula la estamos utilizando nosotros en otra parte y no se menciona absolutamente nada. Bueno, esto es de diseño solamente, ¿no? La cláusula americana tiene espacios donde tú puedes llenar información, mientras la inglesa no tiene ningún espacio, lo tienes que hacer en el condicionado particular y todo eso. Solamente la única cosa que es común entre las dos es las tasas de inactividad. Es decir, en seguro de embarcaciones es muy usual que cuando los barcos no están operativos se hace una tasa mensual de devolución. En la industria petrolera mexicana, en este momento, tiene una cantidad significativa de unidades de costa afuera que están inactivas justamente porque el precio del crudo no permite que estén todas las que están en este momento. Entonces se van a esto, a una inactividad, o cambian la cobertura de ITC a cláusula de riesgo de puerto, buscando obviamente una reducción en las primas. Ok, ahora vamos a la diferencia más importante. Los americanos, en todas las cláusulas del Instituto Americano, ellos cubren lo que se llama la responsabilidad civil por colisión, abordaje, cualquier nombre que le quieras poner, pero contacto entre dos barcos.
y ellos lo cubren bajo el concepto que nosotros llamamos 4/4. Es decir, bajo la póliza de casco estamos cubriendo también la responsabilidad civil de daños que pueda ocasionarle el barco asegurado a un tercero. Hasta 4/4. 4/4 equivale a la suma asegurada de casco y maquinaria. Si el barco vale $1 millón, la RC por colisión es hasta ese valor. Mientras en la cláusula inglesa, que fueron de hecho las primeras cláusulas, ellos se fueron a 3/4, pensando en ese momento los aseguradores que al dejar descubierto 1/4, el asegurado armador iba a ser mucho más diligente en evitar colisiones. Ese cuarto que quedó en el aire libre, obviamente los dueños de barcos no se quedaron con los brazos cruzados, y ese fue el origen de los clubes P&I. Ese cuarto que quedó en el aire fue la razón por la cual los clubes P&I nacieron, para cubrir esto. Después obviamente se extendieron mucho más allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el seguro de embarcaciones? Obviamente no se queda uno contento con un límite igual a la suma asegurada, o cubrir solamente el 75% de la suma asegurada para la responsabilidad civil, y además daños al otro barco, y después tienes que ver qué otros daños están incluidos en la cláusula de colisión, porque no solamente vas a dañar, afectar el otro barco, sino puedes afectar la carga a bordo del otro barco, puedes afectar a las personas que están en el otro barco, y quizá esta cláusula no le dan la protección. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué debería hacerse? Excluir RC por colisión totalmente y dárselo a los aseguradores de Pandy. Vamos a ver cuáles son los beneficios. Uno, tú tienes, con Pandy tienes un límite que puede ser de $10 millones, $500 millones, cualquier límite que se negocie con el club de Pandy. Entonces tienes mucho más cobertura. Tienes algo que es mucho más importante, tienes la asistencia legal del club de Pandy en caso de una colisión. Es decir, vas a tener abogados maritimistas ayudándote a defender el caso y determinar posteriormente en tribunal, o por lo menos dar todas las pruebas de quién fue el responsable de la colisión. Es raro ver una colisión que alguien es 100% culpable, es raro ver. Siempre hay una distribución de uno responsable en un porcentaje mayor que el otro. Pero además hay otra cosa que es bien significativa, que cuando hay una colisión y los barcos no han sido afectados en forma seria, pero sí hay daños, los barcos después salen a navegar. Entonces, ¿qué hace cada dueño de barco? Le exige al otro, dame una garantía para que después, cuando se decida en un tribunal o donde sea, tú me garantices que me vas a pagar tanto. Y si tú no la haces a través del club de Pandy, la compañía de seguros va a tener que emitir una fianza o algo que se reconozca en el lugar donde ocurrió la colisión. Entonces, esta es, sin duda alguna, la diferencia más importante entre las dos, independientemente de aspectos legales que prevalecen en Estados Unidos y en Inglaterra. Y volviendo otra vez al tema, estamos asegurando barcos en Latinoamérica. Ok, aquí hay diferencias importantes entre una y otra, muy relacionadas con la colisión, como yo mencioné. Por lo tanto, es preferible sacar toda esta cantidad de cosas y llevarlas a una cobertura que realmente te dé protección. Pérdida de vida, lesión corporal, enfermedad, una cantidad de cosas que realmente el asegurador de casco no debería estar involucrado. Quiero aclarar algo, el asegurador de casco, cuando determina su retención, si no excluye la RC por colisión,
va a pagar por lo menos potencialmente 2 veces la suma asegurada, a menos que pueda legalmente limitar su responsabilidad. Ok, aquí también hay algo que es interesante. En la cláusula americana, estos son los riesgos amparados. Si los leemos brevemente, no voy a leer todo, pero voy a sacar algunos que resaltan rápidamente. Piratas, vagabundos, ladrones. Bueno, yo no sé si vagabundo es, probablemente sea una mala traducción. Probablemente esto se refiere a polizontes. Pero bueno, la saqué de una traducción de, no voy a decir el país, y no es aquí en México, de otro país. Increíble, ¿cómo le hicieron polizontes? Pusieron vagabundos. No sé si en México eso tendría sentido, un polizonte es igual que un vagabundo, no lo sé. Pero no pareciera. Rey, príncipes, bueno, una cantidad de textos que en el tiempo de los barcos de madera era muy válido. Hoy en día obviamente no tiene mucho sentido. Pero esto es solamente la primera parte. La cláusula americana después va a lo que serían los riesgos adicionales, o Lynch-Marie Clause. En la cláusula, a diferencia de la cláusula americana, la cláusula inglesa hace una aclaratoria bien importante, que es el tercer párrafo, donde introduce un elemento de daños a la embarcación producto de un contacto con una aeronave o algo así, o un helicóptero. En muchas embarcaciones que estamos asegurando nosotros, hay helicópteros que llegan a las embarcaciones. Bajo la cláusula americana, si no hacemos esa aclaratoria, los daños que pueda ocasionarle el helicóptero a la embarcación no estarían amparados. Indudablemente que si hacemos las cláusulas americanas, es muy probable, si sabemos que hay helicóptero o algo así llegando al barco, entonces hacemos un endoso para hacer esa aclaratoria. En otras palabras, las cláusulas no son rígidas, se adaptan muchísimo a la necesidad. Y es importante también, cuando estamos asegurando esto, recuérdense que el asegurador de casco es un mercado específico y el asegurador del helicóptero es otro mercado específico. Por lo tanto, si el helicóptero daña al barco durante el aterrizaje, el asegurador de casco va a pagar los daños. ¿Pero qué va a hacer inmediatamente? Va a buscar al señor señor, usted es el dueño de la póliza del helicóptero, págueme. Y está bien cuando son personas que no tienen ninguna relación entre ellas, salvo una relación contractual. Pero cuando el dueño del helicóptero es el mismo dueño del barco, entonces hay que hacer una aclaratoria de no subrogación entre ambos, tanto para casco como para los helicópteros, para evitar que empiecen un asegurador tratando de buscar una subrogación contra el dueño del helicóptero o el dueño del barco. Estas cláusulas, que realmente no son de mucha importancia, no aparecen en las cláusulas inglesas, salvo una sola, que es la penúltima: confiscación y expropiación. Quizás en México no es un problema, pero en algunos otros países latinoamericanos es un drama. En el año 2009, en mayo del 2009, un gobierno latinoamericano decidió expropiar. Menos mal que no estaba apostando a ver quién adivinaba. En Venezuela decidieron expropiar en un solo día 29 empresas, de las cuales Guy Carpenter tenía 8. Pero lo más triste no es eso. Nosotros estuvimos durante meses advirtiéndole a los asegurados
y a las cedentes, compren la cobertura de expropiación y todo esto. Solamente una la compró. En ese momento la tasa era 0.10. ¿Tienen alguna idea cuál es la tasa actualmente para asegurar ese riesgo en Venezuela? No hay cobertura ya. Bueno, algunos dicen, pueden decir que es inasegurable. Ese señor, que fue el único que tuvo la cobertura, recibió una indemnización de 5 millones de dólares. Pero fue muy compleja la indemnización, porque cuando un país expropia un bien, normalmente hay una transferencia de la propiedad legal. Ahora esta propiedad es mía, firmemos estos documentos y yo te doy una compensación. En el caso que estamos hablando, se tomó la propiedad a la fuerza y los aseguradores en Londres que aseguraban esto decían, bueno, pero si aquí no hubo una expropiación, y simplemente hubo, o sea, el Estado decidió robar o no sé qué nombre le dieron, y además no hay nada legal que diga que 2 años después cambia el gobierno y le devuelven al asegurado todo lo que quedó. Entonces, curiosamente, tuvimos que demostrarle a los reaseguradores que efectivamente hubo una expropiación. Entonces se mandó un inspector de riesgo a tomar fotos desde la zona donde se expropiaron los barcos para demostrarle que efectivamente ya no se llamaba empresa Hermanos tanto, sino empresa socialista, bolivariana, no sé qué cosa. Después se tuvo que redactar un finiquito donde el asegurado aceptaba que si recibía alguna compensación por el Estado venezolano, ese dinero íntegro iba a los aseguradores. Pero recuérdense que estas pólizas cubren solamente la diferencia entre la suma asegurada y lo que el Estado quiere pagar. Muy claramente, si estás asegurando barcos en Venezuela y en algunos otros países latinoamericanos, los aseguradores lo primero que hacen, bajo esta cláusula americana, es excluir este riesgo. También excluyen piratería. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso inglés. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya? Ok, bueno, ahora voy a... Bien, ok. Vamos full velocidad. Ok, voy a ir entonces muy rápidamente. Leonardo mencionó la cláusula de clasificación. En carga tiene un significado bastante diferente que en casco. En casco, la clasificación es fundamental, pero recuérdense que la clasificación es algo estructural del barco y no habla de temas de tripulación, mantenimiento y otras cosas. Es decir, que un barco clasificado es bueno, pero no cuenta toda la historia. Además, la clasificación, a pesar de que puede ser bastante reconocida, la paga el asegurado, mientras la inspección que hace el asegurador la paga el asegurador. Y él va a ver esto en una forma muy diferente, ¿no? Bueno, por el tiempo voy a ir pasando rápidamente. En los barcos, en el seguro de barcos, cuando se hace hay un daño y el asegurador le exige al armador, mira, yo te entiendo que tú quieres ir a este astillero porque es el que tú conoces, pero yo prefiero que vayas a este astillero allá en otro país porque va a hacer el trabajo a la mitad del costo. Entonces, mientras dura esa negociación de qué astillero va y qué astillero no va y toda esa cantidad de cosas, el asegurador tiene un barco parado. Y ustedes conocen el término barco parado, no buena flete. Por lo tanto, bajo esta póliza se reconoce un porcentaje de interés por el tiempo que permanezca el barco inactivo mientras se decide a dónde vamos a llevar el barco a reparar. Bueno, ya terminé, qué raro. Si tienen alguna pregunta,
o aclaratoria de alguna otra cosa, con mucho gusto. Sí, qué bueno que estás muy pendiente de eso. En la cláusula americana, ¿ok? Está mencionada ahí, exactamente, mientras en la cláusula inglesa, depende de qué cláusula, unas sí la tiene incluida y otras no. Para nosotros, en la mayoría de los países nuestros, piratería pareciera no ser un riesgo importante. Sin embargo, si yo fuera asegurado, trataría de pedirla incluida, porque piratería puede ser cualquier cosa que pase en el mar que no se puede identificar claramente, ¿no? No es la misma piratería que está ocurriendo en el Medio Oriente, donde se llevan los barcos y piden hasta rescate, y de hecho los aseguradores de casco pagan los rescates y todo eso. Entonces, bueno, con esto termino yo mi presentación. No, están totalmente excluidas, totalmente excluidas. De hecho, ya los aseguradores, después de lo que pasó en Venezuela, porque no fueron solamente ese caso, sino fueron varios, han excluido eso. Pero mira lo interesante. Por ejemplo, para darte una idea, tienes un armador que necesita un préstamo y va a conseguir un préstamo de un banco, por ejemplo, panameño, pero ese armador es venezolano. Entonces el banco le va a decir: no, yo ese dinero no te lo voy a dar. ¿Cuál ha sido la solución? La cobertura de confiscación. Entonces ya el banco se siente, es decir, ¿cuál era el peligro que él siente? Que le expropian eso, o le expropian la empresa completa y a mí nadie me va a pagar. Bueno, ponemos al banco como beneficiario principal de esta cobertura. De hecho, como en otros, por ejemplo en la aviación, tenemos cláusulas especiales donde si se viola una condición, el banco queda amparado de todas maneras. En marítimo también tenemos algo parecido a eso. Es decir, está excluido, pero en muchos casos se necesita incluirla por razones, por ejemplo, en el caso este. Ahora, la tasa, para que tengan una idea, en este momento no baja de 1.5%. En muchos casos la tasa de confiscación es más alta que la tasa de casco. ¿Se cubre, perdón, en la cobertura de guerra? Sí, es un mercado de guerra. Es un mercado de guerra, correcto. Bueno, solamente respecto a la exclusión que mencionaba de las responsabilidades civiles, de acuerdo a la CL 280, que cubre solamente 3/4, y lo mencionaba usted, cuando queremos excluirla, ¿cómo es correcto decir 4/4 de responsabilidad civil o los 3/4? Porque se pudiera pensar que en las exclusiones solamente se excluyen los 3/4 y el asegurado pudiera interpretar que 1/4 sigue cubierto. Sin embargo, pues en las inglesas solamente se cubren los 3/4. Bueno, según la cláusula que utilices, vas a hacer la exclusión tal cual, vas a decir excluyendo responsabilidad civil por colisión totalmente. Y mira lo interesante cuando haces este ejercicio. Ya no tienes esa cobertura en casco, que estaba automáticamente otorgada. ¿Qué es lo que primero que va a pedir el armador? Un descuento de prima por esa exclusión. Tú agarras ese descuento, que puede ser entre un 5% a un 10% de la prima de casco, y esa prima, que puede equivaler 100, 200 mil dólares, lo que sea, va a servir para cubrir la prima que tú tienes que pagar de Pandy. Esa era otra razón que se me había pasado por alto, y gracias que de cierta forma me hiciste recordar eso. Esa exclusión que tú la sacas de casco realmente te genera un beneficio para poder pagar la prima de Pandy. Pero más interesante todavía, el deducible de colisión es el mismo deducible de casco, y muchas veces los deducibles pasan de casco 25 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, lo que sea, y el deducible de Pandy es mucho más bajo. Por lo tanto, lo que absorbe el dueño del barco es mucho menor cuando lo llevas al Pandy. Entonces tiene que excluirlo completamente, ¿ok? Y de hecho, cuando excluyes colisión,
en el caso de riesgo de puerto o en la cláusula de embarcaciones pesqueras, también debes incluir la cláusula 20, por decirte un número, que cubre el PNI. Entonces sacas todas las responsabilidades que están otorgadas bajo una cláusula y después vas corriendo al asegurador, al asegurador diciendo, bueno, ya que me incluiste esta, dame un descuento del 10%. Gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces le pido al auditorio un aplauso para los conferencistas. Muchas gracias.